al plástico. Hola, bienvenidos a Adictos al Plástico, un programa de coleccionismo, cultura pop y cositas frikis. Nos están escuchando en el 104.5, nos ven por streaming en www.vortexmdq.com.ar. Hola, Guille. ¿Cómo andan, Nahuel? Sí, es tu respiración lo de... Yo soy tu padre. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Puede ser otra cosa? Sí, posiblemente. Yo no escucho porque no tengo el... Para mí que estás agitado... ¿Estoy excitado? Sí. No escuchan. Bueno. Entonces no era yo. No eras vos. Entonces es el ambiente de excitación que estamos teniendo porque ya cada vez se acerca más la fecha, se acerca julio, sábado 25, domingo 26 de julio, Toy-Con de Adictos al Plástico en el Gran Hotel Provincial. Se están... Más grande que nunca. Se están cerrando cositas increíbles que calculo que esta semana no, la otra semana, La 1 de junio. vamos a empezar a anunciar, última semana de mayo, más o menos, empezamos a anunciar todas las cosas que va a haber que les va a volar la cabeza. Mira, ahí está Seba, Horror Party, ahí se conectó al Instagram, querido amigo Sebita. Ahí también está saludando Marisa, un montón de amigos ahí que se conectan al Instagram. Se viene una Toy-Con increíble. Un montón de cosas lindas. Seba, Horror Party y varios de los chicos de allá de Capital Cosplayer van a estar también acá en la Toy-Con. Pero tenemos unas presentaciones, unos anuncios muy, muy importantes, Tiene ganas de decirlo, sí, lo que pasa es que nosotros venimos hace rato diciendo que la Toy-Con cada vez crece más, que es un evento cada vez más importante, que está teniendo renombre en todo el país, que se habla de la convención en todo el país. El año pasado fue un año, si bien el anteaño pasado había sido un año bisagra, el año pasado fue un año de consagración de la Toy-Con. Y sí, también fue una aventura, digamos, de partir de cero, porque cambiarse de lugar, meter casi un 50-60% más de stands, Sí. más atracciones, que las anteriores no teníamos casi ninguna atracción, y meter, no sé, 6-7 atracciones, traer gente de afuera, era como... era complicado. Ahí Seba quiere... Era complicado. Después te mando un WhatsApp cuando termine el programa y te cuento. ¿Por qué? ¿Qué pregunta? Sí, porque quiere saber. No, sí, le podemos ya decir que gente de afuera. Claro, sí. Viene gente de afuera. Nada más. Que no es de Mar del Plata, viene gente que no es de Mar del Plata. No. Vamos a tener invitados. Vamos a tener importantes invitados. Podemos decir ya que confirmar, Olivetti ya... Ariel Olivetti va a estar obviamente nuevamente. va a estar Ariel Olivetti. Ahí estamos definiendo un par de cositas, porque la idea es que haga un workshop para dibujantes, pero está bueno. Estamos viendo un tema de espacios para ver si se hace como un spin-off de la Toy-Con el día viernes en otro lugar, o nuestra intención que es hacerlo dentro del mismo evento, que sea el workshop. Claro. Pero es una cuestión de espacios que estamos viendo ahí, de ubicaciones y todo. Pero bueno, estábamos justo antes de arrancar el programa, estábamos cerrando algunas cositas, por eso es que nos fuimos por ese lado y que la excitación venía por ese lado. Hoy tenemos un invitado que es de la familia de los dos, porque mi ahijado y el hijo de Guillermo, que es Matías, que es... Buenas. Ya es uno más de la Toy-Con y de Adictos al Plástico. Y hoy vamos a hablar de un temita que a él le gusta, que es... Matías
cumple años ahora el martes. Sí. Ujú. Y es de otra generación. Y el tema que vamos a hablar, es raro que un chico tan joven le llame la atención, le guste y tenga un cierto grado de fanatismo, porque de quién vamos a hablar hoy, debido a que está en pleno éxito la película homenaje hacia él, hoy vamos a hablar de Michael Jackson. Y es tema de coleccionismo, por ahí mucha gente que colecciona muchas cosas de Michael Jackson, hay muchísimo merchandising de Michael Jackson, tanto de giras como de todo lo que se te ocurra, sí. de todo lo que se te ocurra hay, y es raro que un chico joven de la edad que tiene, que le guste algo se empiece tan a vintage. Claro, que sea Además la fanático de música, algo así. comparando con la música que se escucha ahora. Claro. A la escucha que se Ah, escucha ahora ¿es música? No, bueno, sí, ¿Es no, música? sí sé que es música. Pero sí, es complicado. Es complicado, porque la música ahora de los boliches, nada que ver. Nada que ver comparado con lo que escuchábamos nosotros hace 40, 50 años atrás. Bueno, que eso sí. era música. Que eso era música. Pero bueno. No te pongas viejo retrógrado. Porque sí, es la verdad. Es así. Sí, es la verdad, verdad. Lo de viejo retrógrado. Además de otros gustos también, como es el cine o la serie de la década del 80 y del 90, que ahora no conseguís, es muy poco los pibes que les gusta. Bueno, no, pero hay cosas para ver, hay un montón de eso cosas. seguramente que sí. Pero bueno, sí. aprovechando el éxito que está teniendo la peli de Michael Jackson, dijimos, bueno, es un temita interesante para meterlo en el programa. Y también, mira, ahí pone Seba, recoleccionable lo del Michael, obvio. Sí. Es muy coleccionable, hay figuras, no hay tantas de Michael Jackson. Han salido últimamente algunas. Funko Pop hay mucho. Claro, En hay unos tipo unos gallapón Sí. que se vendían en el barrio chino en Buenos Aires, y en algunas ferias se conseguían, que eran Bien. 5 momentos de Michael Jackson. Sí, la vimos. Sí. Que son chiquititos, eran Está 10 centímetros, 12 Sí. centímetros. Y eran 5 modelitos y vendían los 5 juntos. Después, obviamente, hay Hot Toys de Michael Jackson. No, sí, bueno. Hay muchos custom también. Mira, ahí te dice, hola chicos, saludos a Val Kilmer. Gracias. No, pero no era Val Kilmer. Sí, era Val Kilmer. Era Tom. No, era Tom Cruise. No, pero habíamos dicho que eras más parecido a Val Kilmer. Claro. En la silla de ruedas. Por ahí. No podía hablar, pobre. Claro, y eso que no te vieron bailar. No, ahí si me ven bailar, Claro, ahí son es Travolta. una mezcla de Michael, hoy que estamos hablando de Michael. Totalmente. La caminata lunar de Guillermo no saben lo que es. Espectacular. En realidad es caminata de Marte. No lunar. Bueno, Mati, contanos Sí. cómo descubrís vos Michael Jackson. Y yo, para mí yo creo que el punto inicial fue cuando era chico. El papá siempre dejaba a veces la computadora, la dejaba ahí libre, y yo usualmente lo que ponía era en YouTube, ¿viste? Con mi hermana, Just Dance, ¿viste? El típico así que vos ponías el video en YouTube. Sí. Y de todas esas canciones, bueno, primero que todo, siempre papá y mi mamá siempre escuchaban música así de la década del 80, 90, y siempre es como que Queen, Guns N' Roses, de todo tipo de música de esa época, entre todo eso también Michael Jackson. Y bueno, pero en especial fue con esto que de todas las canciones que elegíamos, capaz que para bailar, una de esas era de un juego en especial que se llama Michael Jackson The Experience, para la Wii. Sí. O la Xbox. Sí, la Xbox Sí, también. salió para los dos, me parece. En el cual estaban todas las canciones. Y la primera fue la de Bad, ponele, que fue la que escuché bailando así con eso. Y después, y me gustó. Y después con el tiempo empecé a escucharlo más. Claro, porque era en todos los juegos, lo que eran juegos de Wii y juegos de Xbox, los que eran interactivos, que tenías que bailar adelante de hacer las coreo y todo eso, Claro. Incluían mucho de temas de Michael Jackson. Y sí. Mucho tema de Michael Jackson incluían. Bueno, pero es como que se apagó un poco la plataforma esa, ¿o no?
¿Cuál? ¿Qué? Los juegos así. Sí, de movimiento, interactivo. El tema es que tenías que agarpar la cámara, los moves, los Sí, mandos. pero en la Xbox no era gran costo, porque ya la comprabas con el Kinetic y después lo único que tenías que comprar los juegos originales. Pero hay juegos extraordinarios para Kinetic. Yo, por ejemplo, está el juego de Star Wars. ¿Cuál? ¿El de la música? ¿El de los vos sables? manejás la fuerza. Vos no tenés comando, es todo con las manos y manejás la fuerza. Es buenísimo. No, es muy bueno. Y después tenés los clásicos que son para multijugador, que son para divertirte así en grupo de carreras y todo, claro, todo eso. Mira. Que haces competencia uno con el otro. Pero bueno, lo que tiene que... la Xbox es muy buena consola, el Kinetic es extraordinario, que te detecta el movimiento. Que tiene de todo la 360. Pero el problema es que necesitas un espacio amplio para que te tome bien. Y no todo el mundo tiene una casa gigante. Yo tengo el tele separado del sillón ahí en el living y no alcanza 2 metros para que te tome bien de cuerpo entero y te tome bien los movimientos. En algunos juegos se pierde. Entonces ese también ha sido un punto en que ha flaqueado la consola, porque necesitas tener un living de 8 por 6 para que te tome bien. Entonces te pierde la gracia. En parte por eso debe ser que te dije que perdés un poco el interés de jugar. Si ves que cada vez que querés jugar estás más tiempo rezongando de que no te detecta bien los movimientos que lo que estás jugando. Me imagino, sí. La cagada. Eso es complicado. Bueno, Michael Jackson nace en Gary, Indiana. Gary era una ciudad de obreros que eran las clásicas ciudades que se formaban alrededor de las fábricas y de las acerías. Eran ciudades con mucha pobreza, con muchos problemas sociales. Y en esa época, estamos hablando antes de los años 50, en esa época había mucho tema de segregación racial, había mucho racismo en Estados Unidos, entonces se armaban tipos como guetos de afroamericanos, estaban todos juntos en un lado, los blancos en otro, y así. Este pueblo de Gary, que se formó alrededor de una acería, tenía todas esas cualidades y tenía mucha influencia musical también. Al ser el grupo afroamericano, tenía mucha influencia de gospel, de rhythm and blues, de soul, que eran de las raíces negras, digamos. Exactamente. Bueno, el padre de Michael se llamaba Joseph Walter Jackson, que era conocido como Joe Jackson, que era obrero metalúrgico, era muy estricto, los cagaba a palo a los hijos. Los fajaba. Era, lamentablemente, en ese tiempo y tiempo anterior también, era como si fuese algo normal, entre comillas. Claro, no es normal. Era la disciplina, que se manejaba en ese momento, que después con los años Michael Jackson reconoció que su padre era una persona muy rígida, muy dura, pero que si no hubiera tenido la educación y la rigidez esa, no hubieran sido a ser los profesionales que fueron. Y es eso lo que yo planteo, que sí, que lo que llevó a ser tan popular a Michael Jackson y ser tan estricto, porque fue una persona muy estricta en todo lo que hacía, especialmente en todo lo que era en las letras y en la música. Yo creo que no hubiese llegado a ese nivel si no hubiese sido por la rigidez del padre. Exactamente. Así que mensaje a la comunidad: hay que volver a pegarle a los hijos. Hay que fajarlos y darle para que tengan. Pero es algo no, ¿cómo te puedo decir? No irrisorio, pero funcionaba así, de nuestra época. Los que tienen de 40 para arriba, ¿quién no se recibió un buen... si nos daba en el culo, nos daba para que tengas toda la semana. Un chancletazo. Y bueno, y sí. Pero hay cosas extremas como en esta situación del padre Michael, que nunca sabremos bien hasta qué extremo llegó, pero lo que se ve en la película tampoco, pero es como que sí. Especialmente en él. Era como que
que el tipo internamente sabía que Michael podía dar más y la única forma de llevarlo a dar más era pegándole más. Claro. Bueno, la madre se llamaba Catherine Esther Jackson. Sí. Ella era testigo de Jehová, era muy religiosa la madre, y era la que acobijaba a los hijos. Claro. Era la contraparte del padre. El padre era rígido, ella era la que los acobijaba. Sí. Y ella tocaba el piano y fue la que, por medio de la música y la religión, fue la que él inculcó a sus hijos el arte. A todos los hijos, sí. A todos los hijos, y fomentaba la expresión artística en la familia. El padre Michael no tenía, le pregunto también a Mati, porque yo mucho, no sé, ¿tenía alguna orientación de música o sabía algo? No. Tuvo en una época. Sí. Tuvo en una banda. época. Porque claro, eso me iba a hacer la pregunta, ¿por qué? Porque en la película se veía que él era estricto en ciertas cosas, que la única forma de serlo es sabiendo. Bueno, pero el padre no tiene fue, sentido, sí. el padre era, como te dije, obrero metalúrgico. Sí. Quiso ser boxeador y no pudo. Después armó una banda. Bueno, ahí por eso. Tuvo una bandita, y como su esposa inculcaba esto de la música y el arte en sus hijos, él vio que los chicos podían llegar a algo importante. a algo importante, entonces empieza a organizarlos y crea un grupo musical familiar. Claro. Recordemos que el matrimonio tiene 10 hijos. Michael es el octavo de 10 hermanos. Eso en la película no se dice. No, yo no sabía que eran tantos. Son 10. Son 10. Michael Mirá. es el octavo hermano. Y vivían, vos fijate qué casualidad, en la ciudad de Gary vivían al 2300 de la calle Jackson. Vos fíjate, vivían hasta en una calle con el apellido de ellos. Imagino que debe ser Jackson, debe ser como Rodríguez o Claro, bueno, Fernández. pero justo la calle va a tener el mismo nombre que como si vos vivieras en la calle Molina. Tanta casualidad. Vivo en la calle que Guillermo Brown. Claro, bueno, está bien. ¿Y cómo? Te cagué. Bueno, la cuestión es que el padre ve eso que la madre había inculcado de fomentar el arte en los 10 hijos. Claro. En los 10 hijos. Entonces decide armar un grupo musical familiar. Sí. Y implanta una rutina familiar muy estricta y muy pautada. A la mañana tenían la rutina de ir a la escuela. Eso era innegociable. Innegociable. Después, durante la tarde, ensayaban, y a la noche tenían presentaciones. Todos los días. Y los fines de semana iban a concursos de talento y a clubes a tocar. O sea, era así todos los días. Joe Jackson, el padre, como detecta talento, entonces funda el primer grupo que él funda ya consolidado, es The Jackson Brothers, los hermanos Jackson, que estaba conformado por Jackie, por Tito, Micho. No. Estaba conformado por Jackie, Tito, Germain, Marlon y Michael. Esos eran los 5. Claro, primero arrancan los primeros 3 y después incorpora a Marlon y a Michael, que eran más chicos que los otros. Claro, eran muy chicos como para ponerlos claro, vos pensás antes que, en la banda. Vos pensás que Michael en ese momento, cuando se integra a The Jackson Brothers, Sí. tenía 6 años. El Jackson Brothers. Claro. Ni siquiera eran los Jackson 5, eran los Jackson Brothers. Es mucha diferencia. Y es muy chico, sí. ¿Viste? Bueno, Michael había arrancado un poquito antes, a los 5 años ya cantaba y ya demostraba, ya notaban que tenía un talento innato. Enorme, sí, se nota, sí. Y imitaba a James Brown, que era parte de la inspiración del repertorio de los Jackson Brothers. Sí. Entonces, en el 64 empiezan a tener concursos de talento, van a clubes locales, a bares de soul, y se meten en un circuito que se llamaba Chitlin Circuit, que era un circuito de afroamericanos, porque como había tanto racismo,
había determinados clubes y lugares que permitían a las bandas afroamericanas ir a tocar. Claro. Y el público era todo afroamericano. No había blancos, nada. No, entonces era todo un circuito que Sí. lograron meterse en ese circuito. En ese circuito, para que te des una idea, estuvo Ray Charles, Aretha Franklin, B.B. King, Little Richard, Stevie Wonder. O sea, los más grandes músicos negros que hubo en Estados Unidos estuvieron en ese circuito. Mira. Y ellos lograron meterse ahí. Y la única forma de poder tocar, de poder representar, porque si bueno, cuando se meten en ese circuito, lo quiero hacer rápido para no estar mucho con esto. Cuando se meten en ese circuito, se transforman en The Jackson 5. Ahí en ese circuito que ya tenía un nivel más pro, claro, le ponen el nombre de Jackson 5. Y empiezan a tener mucho público adepto. Ganan un concurso en Gary, un concurso de talentos en Gary, como la mejor banda. El mejor grupo que había ahí en el pueblo. Y de ahí se van a competir, que es el primer hito que les da un empujón para llegar a lo que llegaron, que fue ir al Teatro Apolo en Harlem, en New York, que es el escenario más mítico de la música gospel y de la música afroamericana en Estados Unidos. Tenían un día para grupos amateur, y ellos fueron y ganaron el concurso amateur del Teatro Apolo, que según lo que se dice es que si no le gustaba, tenían personal que bajaban a la gente del escenario. Que no le gustaba que a la gente... Si al público no le gustaba, lo empezaban a abuchear y los organizadores los bajaban del escenario automáticamente. Como hacen en Chile. Claro, una cosa así. Así. Mirá. Y la cuestión que ellos, ahí fue donde ganan ese concurso y bueno, eso les da un prestigio y empiezan a jugar en las ligas mayores. Ahí lo ve la discográfica Motown, que es la que le hace el primer contrato a los Jackson 5. Eso es lo que se ve en la peli, ¿no es cierto, Mati? Sí. Que es Berry Gordy, es el dueño de Motown. Que Motown, la discográfica, además de firmarle y hacerlos grabar, les daba clases de baile, les daba clases de canto, les enseñaba a manejarse con la prensa, los coacheaban de cómo vestirse, estaban en todo, o sea, le daban una formación. Claro, era todo el negocio también de la disquera. Obviamente, le daban una formación tremenda. Y bueno, y en 1970 tienen su primer éxito, meten los primeros 4 singles que saca de los Jackson 5, fueron número 1 en Billboard, que es un montón en el mercado estadounidense. ¿Y esos temas qué eran? ¿Eran de ellos? Eran por de ellos. ¿O no? ¿O eran cantados de otros? Pero eran temas que le daba la discográfica, porque ahí viene el gran problema cuando Michael quiere despegar. La discográfica Motown ve en el año 72, decide desdoblar a los Jackson 5 y lanzar el álbum debut de Michael Jackson, que era Got to Be There, se llamaba el disco debut de Michael Jackson en Motown. En el año 72, ahí la discográfica lo que hace es, bueno, esto está teniendo mucho éxito, sigamos con los Jackson 5 y con Michael, que era el más aclamado del grupo, que la gente era el grupo. Claro. Entonces saca y siguen lucrando con las dos cosas, como Detective Comics y Batman. Claro. Que seguía Detective Comics y Batman en solitario. Agarramos de todos lados, agarramos un poquito de guita. Un poquito. Bueno, y ahí lo que vos decías de los temas de las canciones, Motown le armaba todo el repertorio. Y llegó un momento en que Michael Jackson quería él escribir canciones, componer, y quería un poco más de libertad creativa, que es cuando tiene el problema de que la discográfica no se lo permitía, entonces entran en juicio. La discográfica ya los había llevado a Los Ángeles, ellos vivían cerca de Nueva York, y los mudan a Los Ángeles, y ahí es donde Michael Jackson después despega y arranca su carrera solista, una vez que se deslinda de esta discográfica.
Ya No. no lo Bueno. Y no vamos al corte. Ahí está diciendo, mira, Santi está comentando, en la peli está todo ultra resumido. Y sí. Y eso que es solamente... Uy, se me fue para el otro lado. Y eso de que es solamente parte de la vida de Michael Jackson. No es toda la película la vida de él. Termina en una parte muy importante de él que fines de los 90. No, fines de los 80. Bueno, claro, no, fines de los 80, por supuesto. Y después viene la segunda parte. Imagino que van a ser 2 películas. No sé bien si han dicho si son 2, 3. En teoría Es la van única, a ser 2. 2. Y van a tener que Complicado. resumir en la segunda igual de lo que hicieron en la primera. Mucho más que en la primera incluso. Y lo que pasa es que el tipo es el artista. Hacer una película, capaz que era mucho mejor hacer un documental. Que podés hacerlo en varias partes. Pero y es hacerlo en lo películas. mismo, le tenés que meter un montón de capítulos No también. importa, lo Porque- puedes hacer en temporadas, como hacen todos, 2 temporadas, Bueno. 3 temporadas. Una serie, vos decís. Una serie, exactamente. Sí, pero Hubiese sido lo más... se merecía una una película. No, a ver, la película está perfecta, está Una película. buenísima. Uno que no sabe mucho de Michael y de la historia y todo, la disfrutás. Pero bueno, capaz que los seguidores, así como Mati o algunos que son todavía más estrictos, y te dicen, le faltó poner esto, faltó lo otro. Bueno, vos pensás que Eso es lo yo complicado, pero... todo esto que te conté así ultra rápido, Michael recién tenía 16 años. Hasta ese punto que yo te lo cuento. O sea, nada. No, Cuando arranca su carrera solista en el 72, Claro. Michael es del 58. Nace en el 58. Tenía 14 años cuando lanza su primer disco solista. 14 años. 14 años. Cuando él se separa de la discográfica Sí. y arranca su carrera solista ya sin los Jackson 5, ahí tenía 16 años recién. Nada. O sea, es todo muy vertiginoso. Es muy rápido también lo de la vida. También hay que tener en cuenta que fue un niño prodigio Totalmente, sí. que se vivía bajo una rigidez familiar, escuela, ensayos y presentaciones. Y nada. Nunca vivió como un niño. Eso después lo vamos a hablar bien. Eso nunca vivió como un niño, ¿entendés? Nunca aprovechó ser niño, ni disfrutar. Eso es lo que se ve en parte en la película. Bueno, pero da yo a la, entender. yo la peli no la vi todavía. Sí, es la historia de él. Pero, Debes ir a verla. pero Tenés que ir a verla. vos solamente nutriéndote de información, como hice yo de esta parte, es algo que se cae de maduro, que ha Sí, pasado su infancia. Psicológicamente no estaba bien. Claro, su infancia la ha pasado bajo una presión Totalmente. tremenda, Que es muy difícil soportar en un chico. pero que la disfrutó, obviamente. La disfrutó porque Andás era a su ver. objetivo ser... No, si lo que vino después. Un artista consagrado. Pero la etapa era él lo que a él le gustaba. La etapa pero de él de niño. Acá. no todo es No rosas. lo he tenido. Y Claro. no. Lamentablemente esa etapa de niño, de jugar, de relacionarse con otros niños, Claro. de ir a Es conocer que, cumpleaños. Después de que terminó, creo que la primaria, lo obligaron a dejar el colegio. Él no sé si después terminó el secundario, pero me parece que no, que nunca. No se da a entender en la película que haya seguido Directamente estudiando. lo hicieron abandonar para dedicarse completamente a la música. Claro. Bueno, pero eso son cosas que... Bueno, sí, es como también el futbolista que eso no le- termina la claro, secundaria eso- porque eso le le va pasa bien a en el muchos. club. Eso le pasa a muchos. Mira, hace 2 noches justo estuvo en el programa de Mario Pergolini, Sí, estuvo Dante Spinetta. sí. Y justamente contaban eso, que Dante no terminó el secundario porque en un momento había pedido también para... estaba sacando discos siendo adolescente Sí, no tenía tiempo. y que iba a dar shows de noche y después al otro día en el colegio se quedaba dormido en las clases. Bueno, y ahí contaban la anécdota que Luis Alberto Spinetta le dijo, donde yo te vea que no tocas la guitarra, de una patada en el ojete te volvés al colegio. Sí. Así. Que debería ser al revés, pero bueno. Bueno, pero Si tocas pero de bueno. vuelta la guitarra... son situaciones que se pueden dar. Pero porque son personas que tienen... Son situaciones No que sé se si es pueden un dar. don, pero sobresalen en lo que hacen y se pueden dar, entre comillas, el lujo de no terminar la escuela, porque saben que dentro de todo son buenos y que pueden llegar a vivir de eso
sin necesidad de tener un título secundario o un título universitario. Obvio. Los mortales como nosotros no nos queda otra que ir a estudiar. Pero en ciertas cosas, como Michael, lo que sea, que sabés que tienen algo ahí, que lo pueden explotar, no tienen necesidad de terminar el estudio. No, los futbolistas, no sé, no quiero meterme en ninguna... Hoy en día es distinto el fútbol. No quiero meterme en ninguna discusión ni nada, pero el futbolista yo lo veo otra cosa. ¿Por qué? Porque la vida del futbolista es corta. Sí, bueno, pero igualmente eso era antes. Eso era antes. Yo ahora veo mucho que están estudiando. Hoy en día creo que un altísimo porcentaje de los clubes es obligación que lleven el colegio. Sí, en algunos sí. Que terminen. Lo que es contratos profesionales no le permiten no tener los estudios al día. Mira, bueno, mejor. No, por eso ha cambiado. Algo ha cambiado. Bueno, nos vamos al corte. Cuando volvemos ya nos metemos también. Empieza a hablar Mati. Claro, yo quiero saber la historia. ¿Cuándo fue Claro. el primer tema que popular ahí, pum, el primer disco? Bueno. La primera novia. Y mientras en el corte vamos a ensayar, Guillermo va a El ensayar paso. la coreografía de Thriller, porque va a cerrar el programita del día de hoy Posta. bailando Thriller. Bueno, Ya volvemos. El Cóndor. Bueno, segundo bloque hoy, programita dedicado a Michael Jackson. Yo ahora me voy a poner en modo espectador, acá comiendo unas gomitas, y voy a escuchar a ver todo lo que tiene para contar Guille y Matías. Bueno, yo mucho no sé tampoco. igual, pero en realidad el que sabe todo era papá, así Claro. que te escucho. Empiezo yo. ¿Cómo están? Vamos a hablar de Michael Jackson hoy. Bueno, No, a mí me gustaría saber, bueno, ya llegamos hasta los 15, 16 años que tenía él, después de salir de la banda que estuvo con los hermanos, los Jackson 5. Sí. Él dijo, como hemos dicho, que quería independizarse. El problema con eso que tenía era que seguía viviendo en la casa con todos sus hermanos y con los padres, y aparte de eso, era un pibe. Claro. Era como Claro. que buscaba algo más, por supuesto. Por eso yo te decía pero como que estaba impedido en ciertas cosas. a los 16 años, después de haber metido juicio y todo, y de deslindarse de Motown Records, firma contrato con Epic Records, que sería después la discográfica que llevaría adelante su carrera, y conoce a Quincy Jones, que en ese momento era una estrella absoluta y ayuda mucho en el desarrollo de la carrera de Michael Jackson. Un dato interesante de Motown Records, viste, yo te decía que le armaban, que le enseñaban a manejarse con la prensa, que le armaban Claro. el vestuario, le ayudaban con todo. Siempre se dijo que Diana Ross, que era una artista consagradísima en esa época en Estados Unidos, había sido la que descubrió a los Jackson 5, y eso fue toda una mentira, fue toda una estrategia de marketing para darle respaldo a una generación nueva que eran los Jackson 5, darle respaldo con el reconocimiento de una artista persona, consagrada. Así, uy, yo los descubrí, era toda mentira, porque eran de la misma discográfica. Claro. Eso es un invento de la discográfica. Claro. Ah, así que bueno. Tema años 70, que habíamos dicho que conoce a Quincy Jones. Sí, en el También- 75 lo conoce, mirá. También en los años 70 tenés un tema muy importante, el cual es la etapa de la adolescencia. Uno sabe que en la adolescencia usualmente empiezan a ocurrir muchos cambios tanto físicos como emocionales. Principalmente, no sé, Michael, ¿eh? en realidad, mira, eso más adelante, pero No se le veían granitos en la cara. Sí, sí. Eso justamente era Eso lo fue que- una etapa que lo traumó mucho a Michael Eso Jackson, lo quería porque decir. sufría muchísimo acné. Ujú. Y no No descargaba. No, claro. Se le acumulaban en la cara. Y es una etapa que René. ¿Y de qué? Seguí. Bueno, este es un programa serio, no sé qué estamos haciendo. la cuestión es que tenés un montón de problemas. Esto, el acné que él tenía, Sí. el cambio de voz, porque vos tenías a Michael Jackson que cantaba, que se hizo por eso el vocalista principal de los Jackson 5, Y eso de ser complicado para un cantante, el cambio de voz. y Luis Miguel.
con adolescencia de ser... Sí, un montón. Tenés el de acá, como de Abel Pintos también. Sí. Así que nada, un montón de cambios. Otra cosa, porque vos decís, los abusos del padre no solo eran físicos, viste que lo cagaba a palos, sino también psicológicos, verbales y psicológicos. Ya te debes venir a qué se debe después, que a él le decía el padre, le decía a Michael Jackson que tenía la nariz gigante, que era narigón, le decía todo el tiempo, y eso, bueno, imagínate cómo le fritó el cerebro Sí, sí. que el chabón toda la vida tuvo ese complejo con la nariz. Sí. Así que, bueno. NPN. Entonces, y el que lo entiende. Y bueno, que en realidad él, al ser testigo de Jehová, la familia, nunca tuvo relaciones con mujeres, así, sentimentales. Se dice que estuvo... Que se sepa, imagino yo. No sé. Sí, no es que nunca tuvo hasta después que vea con Lisa Marie Presley. Se dice que en la década del 80 estuvo con Brooke Shields, pero no fue demasiado porque él era, por eso, la familia era muy religiosa y siempre fue... Sí, muy estricta en el sentido, no sé, no vas a tener sexo hasta que no te cases, es que era o así. Cosas así. Por eso, bueno, y es como que si vos te metés en esa religión tenés que cumplir lo que te, exactamente. Así que te dicen, si no, de última... Tenemos la década del 80, los comienzos en los cuales él se va desligando de lo que son los Jackson 5, que después se convierten en The Jacksons, pero esto es después de una pausa, la cual él está con su carrera solista, conflictos con el padre, bueno. Siempre, sí. Se vio en la... Lo que pasa que el padre no lo quería largar. No alargar si le facturaban millones y millones. Por eso. Si se va de lo que era el grupo, que lo vimos, era ni hablar. Bueno, ahí fundirse. The Jacksons, que decía Matías, es la reformulación de los Jackson 5 en Epic Records, porque Motown era dueño del nombre. Los Jackson 5. Se había quedado con el nombre. Exactamente. Mirá. Entonces la nueva discográfica los reformula como The Jackson. Bien. Y les da, empiezan a tener más libertad creativa y empiezan a componer ellos mismos sus temas, la dirección artística de su obra la llevaban ellos mismos, cosa que antes no lo podían hacer. En The Jackson está la canción de Blame It on the Boogie, ¿viste? Sí. Bueno, entonces bueno, tenés el tema de Jacksons, y en lo que es el 79, Michael Jackson ya quiere, como por así decirlo, dejar de ser el nene, por así decirlo, de los Jackson 5 y consolidarse como un artista. Él como Era el menor de los 5. Sí. Era el menor de los 5. Sí. O no, si no mal recuerdo era... estaba Marlon, que era el más chico. No, el más chico era Michael Jackson. Sí. Porque era por muy poco rango de... Marlon es mayor. Y bueno, los únicos hermanos más chicos que era tiene Janet era Randy y Janet. Bueno, así que en el 79 él quería, ¿cómo te puedo decir? Explotar su creatividad y consolidarse como un solista. Así Bien. que ahí es cuando él, buscando un tipo nuevo de estilo artístico, crea el álbum Off the Wall, que es su primer álbum solista, más conocido, porque tiene otros más viejos como Ben y diversos, pero que es cuando él es chico, pero su primer realmente disco solista es Off the Wall. Claro, bueno, viste, yo te decía, el primer disco solista que saca, el disco debut, es Got to Be There, Acá, que es de la otra discográfica. Lo que vos decís de Ben fue un tema, su primer número 1 en Billboard fue el tema Ben, que era de una banda sonora de una película. El disco ese era una banda sonora de una película, se llamaba Ben. El tema principal lo cantaba Michael y fue el primer número 1 que tuvo en Billboard. Después... Número 1. Sí, no dentro de los 10 o los número 100. 1. Mirá. Después, antes de sacar Off the Wall,
había participado en otro disco también de película que fue del Mago de Oz. Sí, la versión afroamericana del Exactamente. Mago de Oz que hizo con Diana Ross. Con Diana Ross. Diana Ross era, no sabía esa. Sí, Diana Ross era la protagonista Claro. y él era el espantapájaro. Michael era el espantapájaro del Mago de Oz. Y en el 79 ahí llega el que se le conoce como el primer disco, pero yo te decía que en el 72 había salido uno infantil. Este ya es es serio, ya es un disco serio. El primer disco, por así decirlo, realmente cuando... Aparte ya siendo adulto más. Claro, que... ya no era la estrella infantil, sino que ya era y un acá, músico. A ver, me estoy fijando acá. ¿Qué temas hay acá? Me parece que justo en ese disco, en el reverso, no aparece el repertorio de canciones que tiene, pero sus principales... Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You son sus principales canciones que... Todo esto escrito por él, sí, y todas por las Quincy canciones Jones. por él, Y Quincy Jones, y música también, Suya. compuesta por él. Sí. Perfecto. No tiene nada que ver acá la anterior discográfica. Él está... No, por esto ya es de Epic Records. Esto, Sí, incluso dice... No sé todo si lo que es hizo es por obra de él. Exacto. Bien. Después ocurre un hecho mientras en un ensayo él se fractura la nariz. Entonces No sale en la película eso. No. Ahí se ve directamente que la que se ve en la película es otra después. Sí. Pero bueno, él en un ensayo se fractura la nariz y bueno, se hace ahí la primera rinoplastia. La primera. Con la cual, primero que todo, supuestamente él decía que respiraba mal de poder, claro. ¿sí? Supuestamente se fractura la nariz. Capaz que le agarró una locura así y se dio un sopapo él. Andás a ver. Viste, como diciendo... Andás a ver. Viste. Bueno, cuestión... Sí. Se la hace... Porque que justo la nariz, como decir, se quebró el dedo del pie. Bueno. Sí. Así que nada, se hace la primera, Sí. con la cual él dice que se la hizo para poder... Primero que todo, porque se la había fracturado, pero Claro. también, si no mal recuerdo, se la operó y después dijeron que le habían hecho mal la operación. Él dijo que le había hecho mal la operación porque no podía respirar bien y se hizo, me parece que otra, para poder respirar mejor y bueno, para mejorar la estética de la nariz, porque bueno, la película dice que él quería ser perfecto. Claro, bueno, Y este normal. disco vendió millones y millones de copias en Estados Unidos, millones de copias, y fue como le lanzó como un desafío a Michael, porque a pesar de haber sido un éxito tremendo de ventas, Sí. el disco, de haber tenido número unos, de haber leído genial, la academia que entrega los Grammy no lo tuvo en cuenta. Y para Michael fue como darse, notar que la industria no lo tomaba en serio. Claro. Como que Que faltaba algo. no terminaba de tomarlo como un artista en serio. Entonces le agarró una obsesión por decir, bueno, yo hice esto, me fue así y no me toman en serio y no me tienen en cuenta. Bueno, voy a hacer algo que sea inevitable que me tengan en cuenta. Y empezó a trabajar para su próximo disco, que después Mati va a decir, Sí. y empezó a hacer cientos y cientos de demos de los temas, buscando el perfeccionismo extremo ya. Estaba horas y horas, grabaciones interminables, grabando y grabando y probando, hasta encontrar cada sonido que él quería encontrar en cada momento, que fue lo que después terminó siendo un disco que obviamente no pudieron hacerle la vista gorda porque Sí, era perfecto casi. destrozó todo. Bueno, ahora sí. Así que nada, bueno, sobre el tema de las operaciones, acá fue el punto de inicio de la primera cirugía con ya el cambio, la obsesión por una apariencia perfecta, con la cual después se opera más veces la nariz, se hace la barbilla, en un momento tiene una barbilla marcada, se ve cambios, bueno, y un montón de operaciones más. Sí, es como que empezó y no pudo terminar. Con esto Siempre empezó. agregaba algo más. Sí.
Cuestión, pasamos a lo que sería en el 82, noviembre del 82. Of the Wall fue un éxito, pero él quería continuar, tenía un montón de ideas. Acá es donde en este año saca el álbum Thriller, el cual hasta día de hoy es el álbum más vendido de la historia. Sí. Mira. Y bueno. Y estamos hablando del 82. Ajá, 30 de noviembre del 82. Acá. 44 años. En 44 años. Más de 100 millones de ventas. Igual como dijimos anteriormente, hace Igual 10 años atrás la música es otra cosa. La industria cambió ahora porque ya Sí. ahora va por reproducciones en Spotify, Claro. se mide de otra manera ahora. Pero... que como la gente ya no va y compra. Era otra época, no existe más los discos. Hoy en día un artista para que tenga un disco de oro, es una locura. Y no son números tan grandes. Por ejemplo, en todos los países el tema de disco de oro y platino y diamante, que son los 3 discos que dan las discográficas a los artistas. Esos galardones en todos los países son distintas cantidades, no es que la misma cantidad de discos que se venden acá para un disco de oro es la misma que tenés el disco de oro en Estados Unidos, nada que ver. Eso es, cada país tiene su cantidad de discos. En la década del 80-90 había, bueno, ya lo saben por mi fanatismo, los discos de Soda, por ejemplo, los discos de Soda la mayoría eran disco de oro y algunos de platino. Sí. Antes de salir a la venta, antes de salir al mercado, ya eran discos de oro y de platino por los pedidos que había de las de las disquerías, ¿entendés? De la previsión de venta que había. Eso que eran discos reservados. No. Vos sos la discográfica, Sí. ¿no? Y nosotros somos disquería. Y yo te decía, bueno, cuando salga el disco nuevo de Soda, mandame 25. Claro. Y él te pedía... 200. Bueno, el pedido que tenían las discográficas ya era disco de oro y otros de platino. Antes de venderlos. Antes de salir al mercado. Eso ahora ya no existe más. Y las cantidades no son tantas. Acá en Argentina, por ejemplo, un artista para que le den un disco de oro son 75.000 discos. No es tanto. Si te pones a pensar, no es tanto. Depende, sí. En pleno auge de los 80-90 que se vendían discos, no era nada. Ay, no, por supuesto. No era nada. Hoy en día es una locura imaginar vender 75.000 discos. Claro, sí. Hoy, ¿quién te lo puede vender, Tiago? Airbag te puede llegar a vender. Bueno, Claro, Lali, eso, sí. Airbag, Emilia, Sí. ese tipo de... Tini. Pueden llegar a vender y tener un disco de oro de platino. El disco de oro son 75.000, el disco de platino son 110.000 y el de diamante no me acuerdo cuánto era, pero ya es mucho más, Claro. no es el doble, es muchísimo más. ¿Entendés? Entonces, hoy en día cambió muchísimo, no existe más eso. Antes todas las bandas tenían disco de oro, mínimamente, porque se vendían discos. Hoy en día escuchás temas, no escuchás el disco completo. Mucha gente ya no necesita ni comprarlo para poder Claro, escucharlo es o bajárselo. pagás la suscripción de Spotify y listo, y ya está, y escuchás todo lo que quieras. Y sí. No tiene, cambió completamente el mercado musical. Bueno, y eso que decía Mati, Michael con Quincy Jones, en el 81 trabajaron muchísimo, horas y horas metidos en el estudio para después en el 82 poder sacar Thriller y que fuera lo que fue. Pero, lo mismo que decíamos de su infancia, en ese momento Thriller pasa a ser un boom mundial, pero fue un éxito global el que tuvo Thriller, pero Michael Jackson estaba solo, porque estaba separado de la familia, porque en ese momento ya estaba alejado de su familia, trabajaba en forma solitaria, con una presión 50 veces más de la que tenía antes, porque ahora era su carrera y era el número 1 del mundo. Tenía inseguridad física claro. de él, y encima estaba obsesionado por hacer las cosas cada vez mejor para que lo reconocieran. Entonces, ahí volvés a ver un espejo de lo que fue la infancia, de éxito por un lado, pero el lado de atrás del espejo, mierda, era... Sí, jodido.
Ya no tenía nadie que lo sopapeaba, pero buscando la fama o ser reconocido mundialmente se transformó en eso. Y pero que vos pensás que un tipo en ese nivel vive las 24 horas del día pensando en los ensayos, en que tiene tal show y que tiene esto y que tiene que salir bien esto y componiendo. Es como nosotros un mes antes de la Toy-Con que tenemos que llamar a tenemos que llamar al otro. Nosotros somos disco de canelón. Sí. Disco de empanada. De empanada. Si no ¿Cuántas ventas tienen? 20. Y de ventas, si no mal recuerdo, creo que la mayoría de discos de Michael son de diamante, creo que. Claro. Por la totalidad. Es inevitable. Y porque eran millones que vendía. Sí. Claro. Creo que el último, solo el último creo que es de platino. Pero bueno, no sé bien. Pero la certificación. La escala en Estados Unidos es abismal. Abismal más grande, comparada por supuesto, a la claro. Argentina. Aparte hay otro que por 10 de platino. Ahora baja. Claro. Sí, sí. Claro, bueno, ahora vos fíjate, esos deben ser la escala actual. No, Yo claro. la que te dije era en los 80 tenían que vender eso, 75.000 Claro. para el de oro y 110 el de platino. Ahora vos fíjate, el de platino 20.000. O sea, el de oro capaz que son 5.000 discos nada más que tienen que vender. Voy a vender disco al colegio. Claro. Que es muy difícil venderlo, ¿no? Vender, sí, por supuesto, es muy difícil. O igual. sea, si nosotros, con la gente que metemos en la Toy-Con, si sacamos un disco, tenemos un disco de oro, ¿eh? Si lo regalamos. No, lo compran. Colección hits disco, Toy-Con, algo así. disco de oro tenemos seguro, porque con 5.000 te dan disco de oro. Que mandamos el tema de cada uno de los años de la apertura. Claro. Mirá qué podemos bueno. hacer. ¿Querés que hagamos? Mira, nos vamos a ir al corte. Nos vamos a ir al corte con una primicia, ¿querés? Dale. ¿Te gusta la idea? Sí, mandalo Bueno, nomás. nos vamos a ir al corte Ponelo cerca al micrófono. escuchando de forma como una primicia, estreno exclusivo. No vamos a mostrar el video, no lo vamos a mostrar. No. Pero el próximo reel promocionando la Toy-Con, ya el reel oficial del evento, el video va a estar en estos días, pero esta es la música que va a acompañar y con eso nos vamos al corte. Action. Good shot, baby. Bueno, ahí estábamos viendo el estreno próximo de cines de Cinema Center de Mandalorian and Grogu, la nueva película de la saga de Star Wars. Se estrena ahora este próximo jueves 21 y vamos a estar jueves 21 a las 18 horas en Cines Diagonal, a las 18 horas de la función. Vamos antes. Sí, vamos a estar a las 5 de la tarde, más o menos, por ahí. La primera función es 5:30, entonces por ahí aprovechamos y agarramos al público. Sí. De las dos funciones vamos a estar ahí con unos cuantos amigos cosplayers festejando este gran estreno que es Mandalorian and Grogu. Tiempo que hacía años que no se estrenaba una película de Star Wars, así que bueno, hay que aprovecharlo. Obvio, así que ahí vamos a estar todos con cosplay, con los sables, haciendo, jugando un rato. Con la gente, sí, que vaya a sacar fotos. Que la gente vaya a sacarse fotos, que vaya al cine, pero vamos a estar ahí en Cines Diagonal, acá Diagonal Pueyrredón, entre Belgrano y Rivadavia. A las 17 más o menos ya vamos a estar ahí para que la gente se saque fotos. Vamos a estar en la vereda, adentro, vamos a estar haciendo algún que otro combate con sable de luz. Así que festejando este gran estreno de Mandalorian and Grogu de la saga de Star Wars.
Va a estar buenísimo. Pinta buena. Como yo te dije recién, es una película pochoclera, no esperemos otras cosas, nada profundo, ni una historia complicada. Ni el origen de Grogu. Y capaz que te dan algún indicio. Sí, yo no pero, sé si después sigue la serie. Pero no va a ser como bueno. a decir, sí, voy a ver episodio 3, Claro, que veo no la va a transformación decir, yo soy de tu padre. Anakin Claro. en Darth Vader. No. Para entretenerse. Es una película entretenida como lo es toda la franquicia de Mandaloriano de la serie. Sí. Que es un punto alto va a ser esta peli de Star Wars. Totalmente. Bien. Así que bueno, invitamos a todo el que quiera pasar a sacarse una fotito con los cosplayers, con nosotros ahí en el cine. El próximo jueves 21 a las 17 horas ya vamos a estar ahí en Cines Diagonal. Vayan al cine, aprovechen que hay muy buenas películas en cartel. Sí. Le mandamos saludos también a nuestros amigos de Playerita que nos visten, a Raúl de RR 3D Impresiones, a la gente de Cromi Colecciones que está ahí, se meten en su página cromicolecciones.com, tienen un montón de cosas a muy buen precio, álbumes, figuritas, los mazos de carta, todas las reediciones de los álbumes y figuritas de los 80, vintage sí, que tuvimos cuando éramos chicos, en excelente calidad. Le mandamos saludos también a la gente del Cóndor, sí, a Santiago Bulonea Batán, que va a estar con nosotros ahí en el cine con los sables sí, también, vestido de Jedi, va a estar Gregorio también ahí. Gregorio? Bien. Así que vamos a estar ahí con amigos. Qué bueno, va a estar lindo. A Pauli Pop, _boutique. Sí. Y qué más? creo que no me olvido de nadie. Nada más. Estábamos hablando de Michael. Estábamos hablando de Michael. Veníamos recién por el exitazo. Por Thriller. Por Thriller. Yo estoy hablando y tengo un micrófono a 5 cuadras. Es el mejor. Y me gustó ese que tenía definido ya, tenía todos los temas. Pero le faltaba el título. Le faltaba el título del álbum. ¿Qué título le ponía? Lo estoy hablando de lo que se ve en la película, por supuesto. Y tenía varias opciones y finalmente, según lo que cuenta en la película, que también es verdad, así que ahí te vas a spoilear un poco, viendo una película de terror, decide... Porque esto, ¿te acordás que la otra vez te mostré Eso yo ya lo sabía, igual. Sí, igual sin ver la película, eso lo sabía. ¿Te acordás la canción que te había mostrado? Que era Thriller, pero hay una canción llamada Starlight, la cual es Thriller, pero con otra letra, con un tono mucho más, más el lento. Lo dice Starlight. Un poco más lento. Por eso, pero es exactamente... Está copiado. Por eso es exactamente la misma canción con otra letra. No digo la versión del español. Estoy diciendo la otra. que él hizo, ¿no te acordás? Sí. Hizo una sabía versión, la otra. Sí. porque después, hizo una versión con eso. Sí. Entonces, pero él decía, con Quincy Jones como que quiere tener un tono como más oscuro, un poco más tétrico, lo que sea. Entonces, cambia la letra de esa canción y decide finalmente llamar Thriller el álbum. Porque como la mayoría de álbumes de cualquier artista hay una canción, la cual es la canción principal del álbum, que tiene el nombre del álbum. O sea, lo que pasa es que él se terminó de convencer de ponerle ese tema cuando estaba viendo la película de terror, que le gustaban las películas de terror, de Drácula en general, y dijo, listo, ya está. Otro tema... sí. Igual lo que vos decís de Thriller, que lleva el tema, el disco lleva el nombre del tema, ¿no? Thriller no es el primer sencillo del disco. No. Es el cuarto single. En orden, claro. El cuarto, en orden el disco no, es el cuarto tema que lanzan de promoción. El primer tema con el que se promociona el disco es The Girl Is Mine, después sale Billie Jean, después sale Beat It y después sale Thriller. Es el cuarto tema que lanzan de promoción para promocionar el disco. The Girl Is Mine es la que canta con Paul McCartney. Claro. Así que... Claro. Así y lo mismo pasó con los videoclips. El primer videoclip que lanzan es el de Billie Jean. Sí, temazo. El que él va caminando y se van iluminando las baldosas. ¿Te acordás? No sé a quién se le habrá ocurrido, pero está buenísimo. Es muy bueno. Ese se estrenó en marzo y costó $175.000. Que era guita en ese momento. Año 83, ¿eh? Era guita. Mucha guita. Después,
Beat It era el videoclip que era como las dos bandas de raperos que se enfrentaban, Claro. que hacían como Eran desafío bandas- de baile. Eran bandas reales. Claro, bueno. Ese videoclip costó $220.000. A la mierda. $220.000 que eran con pandillas callejeras reales. Sí. Estuvo en ese tema, toca la guitarra Eddie Van Halen, Sí. de la banda Van Halen, que fue una banda enorme en Estados Unidos. Y después de ese sale sí el tercer videoclip, que sí es el de Thriller, con mucha influencia de Hombre Lobo Americano, de la película esa, que se había estrenado. Y fue un mito que siempre se decía que el videoclip de Thriller había sido el más caro de la historia, y para ese momento y por muchísimos años más Sí. lo siguió siendo, porque costó hacer ese videoclip $800.000. Mucho. Ajá. Mucho. En ese 800, entonces somos- 800 No sé, pero serán como $5 millones ahora. $800.000. Sí. El que lo dirigió fue Rick Baker, que fue ganador del Oscar Sí. por Hombre Lobo Americano en Londres. Por eso lo eligió él. Por eso lo eligió. Sí, y duró como el videoclip más caro unos 15 años, hasta que, si no mal recuerdo, en el 98 una canción que se llamaba Scream, la cual fue creada por Michael Jackson y Janet Jackson, Mm. las cuales creo que el videoclip costó como 5 o 10 millones de dólares. No, sí, un poco, 5 por ahí. Que bueno, así que... Y hoy a días Scream sigue siendo el ¿cómo se dice? El video más El caro. video más caro de la historia. O sea, duró 15 años y después él volvió a sacar otro videoclip más caro, con más guita. Claro, Lo- bueno, lo que pasó con Thriller también, pensá que el tema Thriller tiene la duración de un tema normal de 4 minutos y monedita. Claro, en el Bueno, álbum. En el álbum, el tema. Claro. Pero el videoclip es un cortometraje de 14 minutos. Sí. ¿No? Y bueno, lo que te decía, costó casi $1.000.000. La compañía no quería pagar $1.000.000 por un videoclip. Es lo mismo, me digas, sí, quiero... Pero vos estás pero loco, ¿cómo te vas a pagar un videoclip $1.000.000? ¿Entendés? Sabían el costo antes de hacerlo. Bueno, y Es hubo Michael un Jackson. temita, hubo un temita ahí que la compañía no quería gastarse $1.000.000 de que era dólares. un montón de guita. Entonces, ya con los videos previos, con los videoclips previos, MTV, que estaba en un gran momento, Sí. MTV empieza a nutrirse mucho de los videoclips de Michael Jackson, lo empieza a posicionar de otra manera, le empieza a generar también beneficios a MTV, entonces era todo era una maquinita que se estaba armando. Como la discográfica le pareció una locura pagar $1.000.000 por un videoclip, Michael Jackson hace un arreglo con Epic Records y decir, bueno, yo me voy a encargar de conseguir los fondos. Ah, mira. Y lo que hizo Michael, junto con el director, que lo hicieron en sociedad, ellos filmaron el videoclip, este cortometraje de Thriller, y filmaron un making of, el Haciendo Thriller, que hicieron un documental, y ese documental lo vendieron. Se lo vendieron a MTV, se lo vendieron a otras cadenas, y con eso juntaron la guita para pagarlo, para financiarlo. O sea, mientras filmaban, con lo mismo que estaban filmando, se estaban Claro. Haciendo guita. haciendo guita. Y O la sea, pasaron bien. le buscaron la vuelta bien para poder llevar adelante ese desafío que tenían, y pudieron vender ese making of Thriller, y que fue una bomba, porque ¿sabes lo que facturaron después? Millones. Lo que pasa que al MTV principio, y todas las cadenas que le compraron eso. al principio no sabés si va a ser un éxito. ¿Sabes cómo meten publicidad? Sí, vamos a hacer, y le meten pauta a todos. Porque yo te decía, aunque era Michael Jackson, no sabía si ese video o ese álbum iba a ser un éxito. Y desembolsar un palo, que era muchísima guita, era, viste, medio complicado. Ya después de Thriller y todo, decía Michael Jackson, sí, voy a hacer este video por $2 millones y que caía la plata del cielo.
Obvio. ¿Entendés? Pero aparte vos de eso, pensás que era hasta, como que- hasta ese punto, Mm. en que sale este videoclip, estamos hablando ya casi fines del año 83, Michael Jackson dominaba lo que era los gustos musicales, dominaba las ventas de discos, Todo. dominaba en TV, dominaba todo y todavía no había presentado en vivo el disco. Todavía no había hecho ni un show. No le gustaba. Estaba todo ya todo armado y el tipo todavía no había presentado el disco oficialmente. O sea, vos fijate lo que era una máquina de hacer guita. Tremendo. Así que nada. Bueno, después. Y en esa sí. época, perdón, en esa época se vendían, que se conseguían acá en Argentina, que ahora están de moda de nuevo los PIN, que en ese momento los llamábamos los prendedores, que eran los discos, unos discos plásticos redondos con una foto adentro, y era con la carita de Michael Jackson, la tapa de los discos. Mira. Eso se vendía muchísimo, y se vendía a toneladas, ¿eh? Y creo que si se vendía acá, se vendería en toda Latinoamérica. Sí. Así que bueno. Después otro hito importante. Bueno, en el 83 también, en Motown 25, él da una presentación con especialmente Billie Jean, y ahí es donde por primera vez hace el moonwalk frente a todo el mundo. Se ve en la película. Sí. ¿No? Así que bueno, eso es algo importante. Y en el 84, el 27 de enero del 84, que básicamente fue el hecho que cambió la vida de él. De hecho, si vamos a hacer un dato curioso, es que este hecho ocurre exactamente a la mitad de su vida. Te digo, por años, por meses y por días. O sea, literalmente, por meses, años, meses y días, la mitad es exactamente el día en el que muere. Mira. Ocurre exactamente, ¿Me y posta es el eso? hecho, sí, lo puedes buscar, es exactamente Es medio. Tétrico. desde que Claro, nació, medio tétrico, ocurre medio- el hecho y muere, ocurre exactamente a la mitad de su vida. De lo que vivió. que Sí. Fue el hecho por el que Eso. probablemente Murió. falleció. Sí, sí. Que bueno, ¿Pero qué fue lo que... ¿De qué estamos hablando? del accidente con Pepsi. Ah, Que bueno, se sabe. Contalo. Que porque hay bueno, gente el que capaz no viejo, sabe. Sí. ahí todavía es como que estaba desligado de la familia, pero es como que algunas cosas, ¿viste? Seguía influenciando el padre. Sí, de por eso En que la propone vida un de abogado Michael, que se claro. llama John Branca, que es el que ahora está con el patrimonio de él. Bueno, resulta que firma con Pepsi, tienen que hacer un show, una publicidad, el 27 de enero. ¿la que En el- hacen en Río de Janeiro? ¿Es? No, Ah. no, en Río de Janeiro. ¿El videoclip ese? No, la publicidad. No, no, creo que esta es en Estados Unidos. Bueno, resulta que ahí están todos los Jackson, ¿viste? Los hermanos y él. Sí. Él tiene que bajar de un escenario. Resulta que como unos, te diría, fuegos así atrás tienen que salir mientras él va bajando. Resulta que está unos pasos atrás de lo que realmente tenía que estar. Se activa y lo que hace es que le prende fuego Claro. el pelo, la cabellera. Caen algunas cositas de así como del fuego artificial Sí, que sí, sí, utilizan, exactamente. así, Le le cae en prende- el pelo, para colmo el pelo, por lo que estuve leyendo, Tenía gomina, químicos, spray, tenía todo eso. químicos. Uy, bueno, no sé qué fue. Y Está vivo. Has pisado el cable. Seguramente. Bueno, resulta que Se le prendió en 3 segundos, le agarró toda la cabeza. estuvo 7 o 14 segundos, que vos decís no es nada, pero con la intensidad que se prendió fuego, le llevó a crear una quemadura de tercer grado, Muy la cual le importante, quemó sí. los nervios, todo. Después, para la cirugía, tuvieron que agarrar unos globos tipo interno así para estirar. Un montón de procedimientos, los cuales el médico le dijo, primero que todo vas a quedar pelado. Él a partir de ese momento empieza a usar peluca. No en todo el pelo, al comienzo usa en esa parte para tapar, y después a medida que se va quedando por otros problemas. Básicamente en ese momento se empieza a ser dependiente de los fármacos, porque al afectarle los Analgésicos. nervios, para el resto de su vida tendría que tomar fármacos. Desde ese punto, por eso que muchos dicen que es el punto de inflexión en la vida de él. Porque probablemente si él no hubiera empezado a consumir fármacos en ese momento, aunque lo hubiera hecho después, era muy joven todavía, tenía 20 años, 20 y pico de años.
Entonces, bueno, por eso se dice que es el punto, O sea, el accidente que cambió la vida de él. Pepsi le cagó la vida. Ajá. Le tuvieron que indemnizar con $1 millón y con ese $1 millón él decide donarlo al centro en el que él se De rehabilitó, quemados, que es para el quemados. centro de quemados Que eso es algo que en siempre Estados Unidos, lo destacó mucho, en el cual es eso, que iba a visitar enfermos, donaciones. De hecho, tiene el récord Guinness por ser el artista que más ha donado a causas benéficas, con más de $500 millones. Un montón. Por ahí. Un montón. Así que bueno, nada, eso. Sí. Hizo el Victory Tour, ahí es donde se decide, por así decirlo, despegar de los Jacksons. Y ahí en ese punto de inflexión, él completamente se hace solista. En el 85 graba We Are the World, también para donaciones benéficas. Y bueno, Ese hay un documental muy lindo también. En No llegué a verlo Sí, todavía. está Bueno. sí. Ahí cuando participa él con otros artistas Sí. internacionales. Lionel Richie. Así que bueno, básicamente estamos hasta ahí. Sí. Termina la era Thriller, pues más como era se lo puede ver. Sí. Y ahí es donde muchos dicen que es el prime, la mejor etapa de Michael Jackson, el cual es la etapa de Bad. Vamos a mostrarlo. ¿No querés mostrar ahora? Sí, mostrá, porque si no vamos a cubrir todo. Así Vamos a que estar no. como la película. Ahí- Vamos a llegar a donde termina la movie. Ahí está, que bueno, el final de la película en este caso, así que bueno, ya está spoileado. ¿La película termina con Bad? La película termina con el comienzo de Bad. Mira. Por eso Bueno, la segunda. Es la vida de Porque- Michael Jackson, no spoileamos nada. Porque digamos, no hay- antes de Bad también un hecho importante que hay, Sí. que es Ah. raíz de Thriller, ¿te acordás que yo te dije que él saca su primer disco, que Sí. fue un éxito genial y no se lo reconocieron y que por eso se deslomó para sacar el próximo sí. disco y que no pudieran Decirle no nada, prestarle claro. atención? Bueno, él saca Thriller y a la ceremonia siguiente de los premios MTV. Grammy, Los Grammy, sí. de los premios Grammy, él gana 8 Grammys esa noche. 8 premios Por Grammy. el álbum ese. Por el álbum Thriller. La rompe toda, Creo que tiene el rompe récord toda. de más Grammys ganados una noche. ¿viste? Sí. Eso fue histórico, fue una noche histórica. Después, Ahora sí después dijo. sí viene, después ya a raíz de todo eso viene lo que decía Mati de Pepsi, que Pepsi por el contrato de firma con Pepsi también fue, para la época era una Millones. locura porque firmó por $5 millones. Una locura. Imagínate la guita que maneja. Una locura. Pepsi. Una locura. Es como si ahora debe ser, no sé, 50. como mínimo. Por eso. Como mínimo. Y un hecho que también, que me olvidé de mencionar, ahí es donde le diagnostican vitíligo, Vitiligo. sí, por ahí en el 84 Sí, en el 84, final del 84 o comienzo del se 85. lo detectan, que esto es algo que muchos malinterpretan diciendo se volvió blanco porque odiaba su Ser negro. su color de piel, que Así es fácil. en realidad después en la autopsia cuando fallece se lo detecta, se detecta que tiene vitiligo. De hecho la mayoría viste los guantes que él usa en las presentaciones, vos vas a ver que si te fijas ahí están todos con pintura marrón manchada, porque él antes de salir se estaba maquillando y tapando las manchas las blancas, marcas, claro. Sí. cosa que en un momento ya después en la década del 90 era inverso, tenía que taparse las manchas negras con Con blanco. y otros tratamientos más que se hizo, por eso en el 85-86 casi no apareció porque estaba con un tratamiento. Bueno, ¿viste? y vos fijate cómo ha cambiado todo, que hoy en día una de las top model internacionales que más laburo tienen a nivel mundial en las galas de Milán, de París y todo, es una modelo con vitiligo. Vos la ves Sí. y parece toda manchada. Sí. Ujú. Y eso antes daba vergüenza. Sí, y hablando de eso también ponele, el Día Internacional de Vitiligo es el 25 de junio, que es el día que falleció Michael Jackson. Pusieron el día, el 25 de junio, debido a... Está bien, lo pusieron después. Claro. Sí, después. No existía antes. porque antes no qué existía. casualidad, ¿no? No, Ya cerramos la cancha. Claro, y- bueno. y No, apagamos bueno, las luces. cerramos el bloque, nos vamos Sí. al último corte y cuando volvemos seguimos hablando de Michael Jackson. Bueno, último bloque de este programa especial de Michael Jackson en Adictos al Plástico.
Y nos habíamos quedado, Mati, ¿en qué año? Ya estábamos pasando el 86, 87. Sí, estamos, 86, 87, 88. Me habías dicho que era la mejor etapa en la vida musical de Michael, ¿no es cierto? Y mirá, ponele, fíjate ahí las canciones. ¿Qué querés mostrar? ¿En cuál? El de Bad. El de Bad, vamos a decirle más. El reverso, ponele. Fíjate. No sé si se ve bien. Va a estar medio complicado. Sí, o sea, con leer un par de títulos ya ahí. Man in the Mirror, Smooth Criminal, Bad, The Way You Make Me Feel. Bueno, un montón de canciones que yo creo que para muchos deben ser las mejores que tiene. Por eso se dice que es la mejor etapa, el Prime. Claro. Así que nada, bueno. Este álbum imagino que habrá sido vendido. Dijimos que no, que era el Thriller fue el primero, el segundo, ¿cuál es? El segundo álbum más vendido. Más vendido de Michael. ¿De la historia? Claro, de la historia, sí, no es este. Sí. ¿Es este? Con 70 millones. Creo que, si no me recuerdo, es el segundo más vendido de la historia. O no me acuerdo si alguno de los Beatles, porque viste los Beatles también. Bueno, su segundo más vendido, sí. Que después compró Michael. Sí, eso es otra cosa, que después se peleó con Paul McCartney porque compró el 50% del patrimonio de... Los Beatles solo no, Elvis Presley, todos, la mayoría. Veía los negocios, sí. Cosa con Sony los compra, cosa que después, bueno. Está bien. Bueno, cuestión, estamos ahí, crea estas canciones, crea el Bad Tour, su primer tour suyo, como solista. La primera vez como solista que sale a hacer el tour de sus discos o de este disco. De este disco, igual siempre en los tours cantás canciones del disco pasado, cantas Thriller, todo bueno. Bien, a nivel mundial, Estados Unidos y sale Bueno, después, en el 88 compra el Rancho Neverland, el cual es como un espacio en el cual él puede revivir toda su infancia que no tuvo. Que ahora tenía el dinero suficiente como para ambientarlo para que sea su... Aparte un centro, porque él quería ir, él no podía ir a un parque de atracciones así, normal, porque tenía que cerrar, estaba perseguido las 24 horas del día. Entonces, bueno, él crea un espacio para él, en el cual empieza a invitar a nenes enfermos, todo, que bueno, también al final de los 80 se ve ya los cambios físicos que él tenía en el rostro. Un tono de piel mucho más blanco debido a el vitiligo y de diversas razones. Le agarra lupus, con el cual también tiene que lupus tomar tuvo otros analgésicos. Un montón de enfermedades tuvo. Sí. Bueno, y después en el 91 saca el disco Dangerous, ¿viste? Dangerous. Esa, Black or White, un montón de canciones. Seguía rompiéndola el tipo. Ajá. Y bueno, un hecho que pasa fue en el 93, cuando ocurre la primera acusación en su contra. Esto es con la familia Chandler, la cual en un viaje Michael Jackson... ¿El de Friends? No. No tiene ni idea, Martín. Así que él está en un viaje, se le pincha una rueda, va a un mecánico, conoce a una persona, el cual es el padre de Evan Chandler. Ahora no me acuerdo bien el nombre del padre. El cual, bueno, esto no sabe Michael Jackson. Bueno, le arregla la rueda y le dice, mira, no te cobro, pero me gustaría que mi hijo te vaya a conocer. Sí. Bueno. ¿Algo premeditado o no? El padre tenía una orden de restricción, viste, con la esposa. Estaba separado, tenía problema de ira. Ya había hecho algunas denuncias civiles para conseguir guita con otra gente. Tenía un historial muy oscuro. Sí, falsas denuncias. Ajá. Entonces, bueno. O intento de estafa, sí. Exacto. Bueno, lo conocen, la madre y Evan Chandler empiezan se hace amigo de Michael Jackson, ¿viste? Mirá. Como Macaulay Culkin. Sí. Y bueno. Entonces, cada vez el padre siente que se están alejando más, que están... Aparte empieza a sospechar, que en realidad era mentira, pero empieza a sospechar él que la madre de Evan Chandler y Michael Jackson estaban teniendo algo, viste, que encima era amigo del hijo, temas así. Entonces le dice, mira, a mí ahora me pagas $20 millones o voy con la prensa diciendo que bueno, que abusaste del hijo. Michael Jackson enseguida lo cita el padre lo cita en un lugar, viste, y bueno, en una habitación, y le dice, ¿me los pagas? O bueno, te denuncio.
le dice que no, lleva una batalla legal de unos meses y después pone oficialmente una denuncia con la primera acusación en la cual supuestamente, solo testimonio, ese es el tema, que en la primera denuncia no hay pruebas. Termina, la resolución del caso es con, como te digo, Michael Jackson termina pagando $20 millones a la familia, muchos dicen que es para evitar el juicio. En Estados Unidos en esa época tenía los juicios civiles y los penales. Y como en todos lados, civiles para con el tema de guita y los penales, bueno. Claro. Resulta que denuncian, primero la familia quiere ir por el civil, Michael Jackson dice, no, quiero ir por el penal. O sea, Claro. si hubiera sido verdad, probablemente, ¿quién querría ir por el penal? No, porque si con si la en el guita penal que él dice tiene, que es inocente, en los civil no cobran un mango. pues bueno, un montón de cosas. Sí. Empieza a perder contratos, todo, porque Sí, entonces sí. El equipo le dice, mira, Pagalo, que Pagalo. se cierre todo, pues seguimos perdiendo guita. Claro. no vamos a poder hacer la gira todo, entonces muchos creen que pagó para silenciar. Para Eso. silenciar o para, claro, para tratar de que la verdad, entre comillas, no Sí. salga a la luz. Y lo que pasa que a veces, muchas veces, viéndolo del otro lado, veían, bueno, no perder más guita. Pero viéndolo del otro, si vos pagás es porque algo hiciste. Ese es el famoso por algo Entonces hiciste. él dice, no, yo no voy a pagar un peso en el civil. Sí. Quiero pasar a... vamos a ver el civil, después pasamos al penal. Claro. Entonces le terminan diciendo, bueno, paga el civil Sí, y igualmente se pasa al penal. claro. Y cuando la familia cobra lo del civil, automáticamente en el penal se retiran del caso. Claro. El padre y la familia. Te das cuenta que que después era la por la madre guita. se une a la denuncia, todo. El padre también era un dentista en Los Ángeles, muy famoso, Sí. famoso todo. Y se dice que droga al hijo, a Evan Chandler, con uno que en ese entonces era un químico que era el suero de la verdad, con el cual después el hijo supuestamente asume que era verdad que Michael Jackson había hecho lo que había hecho. Que lo hipnotizó Sí, con lo drogó para la que droga diga- esta y le metió en la Ajá, cabeza los ajá. hechos como para Que que después lo después- repita el pibe. Sí, que después, bueno, se llega a la conclusión, ese medicamento no se usó más porque resulta que no necesariamente puede contar la verdad y puede ser manipulado. Bueno, Claro, un montón sí. de cosas, Bien, paga los 20 millones y ahí terminará el 93. bien. Pues muchos creen que fue para silenciar cuando en realidad Sí. fue como para no perder la gira. Bueno, ocurre la gira Dangerous. Sí, En 25 de enero del 94 llegan al acuerdo. En el 26 de mayo se casa con Lisa Marie Presley. Ahí fue cuando él se casó también. Y ahí fue la primera vez que tuvo relaciones porque él se casó a propósito. Pero no para- creo que... no creo. El libro, supuestamente un diario que creó Lisa Marie Sí. después, hace unos sí, años, yo qué sé. dice que Andá a Michael saber. Jackson presionaba con casarse porque quería tener... Sí, o en parte que o quería ponerla o directamente quería tapar lo del juicio que tuvo anteriormente. Claro. y Como también diciendo, quería no me gustan tener los pibes, hijos. me gustan Sí. las mujeres, sí. Él siempre se declaró como heterosexual, otra cosa que muchos, viste, lo llegaban a decir, que era... Es la vida de él, puede ser Por helicóptero si quiere. Pero bueno, la cuestión, se divorcian en el 96, después por unas Sí. idas y vueltas, problemas que tiene con los fármacos Michael Jackson, la fama, esto, lo otro, Sí. se divorcia. En el 95, bueno, se divorcia en el 96, en el 95 saca el álbum History, el cual es muy famoso y conocido Y mira, te mata por denunciar. Tiene They Don't Care About Us, la que canta en Brasil, Claro, denuncia a los gobiernos. Sí. Tiene una canción que es Money, que por eso también lo denuncia después del padre de Chandler, porque dice que hay gente que quiere por guita, ¿viste? Lo llama. Claro, sí. Se puede abrir ese, de hecho, ese no está cerrado. Así que nada, un montón de cosas. Sí. Ese disco tiene varias cosas interesantes, mira, ahí se ve. Tiene un librito ahí. Y bueno, en el 96 se casa con David Rowe, la cual va a ser la que va... Michael Jackson tuvo 3 hijos. Prince y Paris son hijos de David Rowe. Y después otro, con Blanket, es por un... ¿cómo se dice? Acuerdo. Vientre... In vitro. Vientre subrogado. Subrogado. Bueno, cuestión... crea un par de álbumes más, no sé qué, unos mixes. Acá estamos más o menos ya para el 97-98. Sí. En el 2001 hace un show con MTV, el cual van un montón de artistas famosos, Usher, Britney Spears, Claro. un montón de artistas. Sí. Él canta, ya se lo nota muy deteriorado. Ya él, si ves imágenes de él, ya está completamente Más flaco todo, más sí, flaco, demacrado, con sí. dependencia de fármacos. En 2003, un
periodista llamado Martin Bashir. Pasa 8 meses con él en Neverland. Y bueno, lo entrevista y básicamente vive con él. Sí. Graban un documental el cual va a contar la vida. Él lo quiere grabar, Michael Jackson, con la idea de mostrar cómo es su vida diaria y mostrarse como inocente. Sí. Resulta que cuando sale el documental, Martin Bashir lo manipula, corta escenas y lo termina haciendo como él lo quería hacer. Ajá, como tipo mostrando, sí. Apoyando las acusaciones. Resulta que van a juicio porque Michael Jackson todos esos meses que vivió con Martin Bashir tenía cámaras y grabó todo como realmente era. Entonces van a juicio. Sí. Ahí ocurre el juicio del 2003. Un juicio del 2003. Entonces Michael Jackson denuncia a Martin Bashir por manipular el documental. Viste que supuestamente que hablaba Michael Jackson de dormir con nenes y todo. Claro. Bueno. Gracias a eso volvió como a ponerse en tendencia eso. Y otras 2 personas denuncian a Michael Jackson en 2005. Ahí es donde lo arrestan, es golpeado, viste, toda la casa. Sí, todas las cosas esas que pasó. Así que bueno, ocurren denuncias, un par de denuncias. Está en el piso, vamos a patearlos todos. Exactamente. Vamos a todo, sí. Llegan a juicio, de vuelta, hay, viste, algunas cosas, muchas, ¿cómo se dice? Testimonios que no cuadran, viste, algunas descripciones de muchas cosas que no cuadran. Imagínate que llegan al punto hasta que lo desnudan a Michael Jackson y toman fotos de todos lados. ¿En serio? Sí. Todo, vos ponete a pensar, todo esto es para... ¿Eso no te enteraste? Sí. No sabía. Lo toman fotos, le dan vuelta a toda la casa, todo. Esto es para hablar sobre el deterioro mental que genera, imagínate. Siendo ya que no podía vivir básicamente al ser una estrella supermundial, teniendo todo esto encima, bueno, debido a... él muchas veces llegaba incluso en pijama a la corte, totalmente debilitado. Sí. Bueno, resulta, lo declaran el 13 de junio de 2005, lo declaran inocente, o en realidad sí, no culpable, inocente. Claro. Sí, no culpable. Sabrás vos como la diferencia, pero bueno, lo declaran inocente. Y bueno, esto ya queda básicamente emocionalmente destruido ya con esto. Sí. Genera un montón de deudas. Tiene que vender el rancho. Tiene que, venderlo. Nunca más volvió al rancho Neverland. Él ya no lo declara como un hogar. Lo declara como una casa, pero no como un hogar. No vuelve nunca más. Y tiene como $400 millones en deudas. Así que en el 2009 se ve obligado a crear una gira llamada This Is It, en la cual arranca con 10 conciertos, después por necesidad de guita lo aumenta a 50 conciertos, pero él ya directamente dormía 1 o 2 horas por día y se mataba fármacos, ya directamente usaba morfina para estar en el día despierto, y a la noche usaba propofol, que se sabe que propofol es la droga con la cual uno... en las operaciones, es la droga con la que te duermen, la anestesia general en operaciones. Bueno, hasta era ese el punto llegó después de tantos años de todo. De drogarse, sí. Y todo eso terminó matándolo. Estaba hundido en deudas, que se saltaron todas esas deudas porque en el año 95 Michael Jackson compra ATV Music Publishing, que era un catálogo gigante de derechos sobre temas y artistas y todo eso, que incluía gran parte de derecho de los Beatles. Sí. Incluía temas de los Beatles que pasaron a ser propiedad de Michael Jackson. Eso fue el activo principal, porque durante toda esa época Michael Jackson no pudo recaudar nada de guita estos últimos años, e hizo que lo que tenía lo gastara. Bueno, él compró ese paquete de canciones y todo por $47,5 millones. Le vende lo fusiona con Sony, y después de su muerte, eso venía bancando todos los gastos, y después de su muerte, todo lo que quedó debiendo y todo, el fondo que quedó a cargo de manejar los bienes de Michael Jackson después muerto, le venden a Sony
ese 50%, 50, sí. Que de Michael Jackson se lo venden por $750 millones. Entonces con eso pagaron todo lo que debían. Y quedó guita para los hijos. Y quedó guita para los hijos, Sí. exactamente. Dos cosas. Primero, bueno, en 2001 hace el álbum Invincible, que con ganas de facturar termina siendo el álbum más caro de la historia, 30 millones gastó. Y después de que él murió, en 2014 crea el patrimonio, crea el álbum Escape y otro que se llama Michael, en donde hay canciones con Justin Timberlake, etcétera. Mira. Así que bueno. Y bueno. O sea, eso es póstumo. Sí, esto es el segundo disco póstumo de él una vez fallecido. Así que bueno, esa básicamente fue la historia de él. Bueno, gracias Mati por todo lo que nos contaste de Michael. Ya está, ya nos recontrapasamos. Sí. Bueno, Muy gracias buen a tema. todos los que estuvieron por ahí. Esto fue Adictos al Plástico. Chau, chau.